Hola, hola. En el vídeo de hoy quiero mostrarte cómo hice esta mesa de cartón que puedes utilizar como mesita auxiliar o mesa de té. Quédate que empezamos. En este tutorial vamos a centrarnos en la estructura, ya que la decoración siempre va al gusto de cada uno. Vamos a empezar por las patas de la mesa. Necesitamos 4 piezas de 50 por 60 centímetros. Agarramos una de ellas y vamos a enrollarla por la parte más grande, es decir, por donde mide 60 centímetros. A veces cuesta un poco, así que nos ayudamos de algún objeto para darle forma, como te muestro aquí. A medida que lo enrollamos, vamos a ir apretando lo más que podamos e iremos pegándolo con silicona caliente. Para reforzar esta unión utilizo cinta de papel. Este paso lo tenemos que repetir con las otras piezas para obtener las 4 patas de la mesa. Para el tablero de la mesa necesitamos 8 piezas de 30 por 30 centímetros. Estoy utilizando cartón de canal doble y también de canal simple, para aprovechar el cartón que tenía guardado. No tienes que usar el mismo necesariamente, puedes utilizar el tipo de cartón que más te convenga y adaptarlo a este proyecto. Ahora vamos a unir todas las piezas entre sí. Primero aplico cola blanca para madera en el centro. Y luego pongo un poco de silicona caliente por el contorno. De esta forma las piezas no se mueven y puedo continuar. Pongo un poco de cinta de papel en los lados y sigo con la siguiente pieza. Si lo prefieres, puedes utilizar solo cola blanca, pero tendrás que esperar a que se seque cada unión o trabajar con cuidado de que no se desnivelen las piezas. Repetimos este paso hasta llegar a la 8ª pieza. Antes de pegarla, vamos a hacer un marco de 2 centímetros. Luego marcaremos el contorno de las patas. Para ayudarme utilizo un vaso que tiene casi la misma forma. No me preocupa que sea algo más grande porque después lo voy a rellenar. Cortamos con un cúter estos huecos y ahora sí, pegaremos la pieza al resto del tablero. Aprovechamos para forrar todas las uniones del tablero y así reforzarlo. Luego vamos a pegar las patas. Pongo bastante cola blanca y también silicona caliente para que se quede sujeta al momento y no se incline. Y ahora te muestro cómo rellené y reforcé este espacio de las patas. Para ello utilicé un cartón más fino, de una caja de galletas, en mi caso con estas medidas, 20 por 5 centímetros. Pero antes de cortar el cartón, comprueba tus medidas. Después solo hay que pegarlo con silicona caliente, de esta forma, encajándolo entre la pata y el hueco que quedó en la 8ª pieza. Si no te quedó ningún hueco, solo pégalo junto a la pata, ya que lo necesitamos para el siguiente paso. Ahora utilizo este rollo de cartón, de los que vienen con el papel de aluminio, que son bastante robustos. Este rollo irá pegado encima de la última pieza que pusimos. Lo pongo al lado y marco lo que debo cortar. Tiene que quedar así de justo, presionando un poco para que encaje. Si todo está correcto, lo pegaremos con silicona caliente y reforzaremos con cinta de papel. Repetimos este paso en todos los lados. También lo haremos en el otro extremo. Marqué 20 centímetros desde la parte final de la pata, corté los rollos de la misma forma y justo ahí pegué la pieza, aunque puedes pegarlo a la altura que desees. Ahora toca hacer la cartapesta.
mezclamos cola blanca y agua a partes iguales. Si no te manejas bien con la cartapesta, te recomiendo poner más cantidad de cola blanca. Yo utilizo las manos para quitar las arrugas y alisar más el papel. Aprovecho para recordarte que puedes consultar mi curso básico de muebles de cartón accediendo desde el enlace que encontrarás en la caja de descripción del vídeo. Como mínimo daremos 2 capas de cartapesta. Cuanto más capas tenga, más resistente será, aunque también más pesado. Dejamos secar bien y a continuación ya podremos decorarlo. Como dije al principio, la decoración la dejo al gusto de cada uno. Yo lo que hice fue pintar todo de blanco para partir de un color homogéneo. En las patas pinté de color gris claro y luego, una vez seco, lo fui pintando de color gris oscuro con la técnica del pincel seco. Los rollos de cartón los cubrí con un cordel de yute y lo pegué con silicona caliente. Y para la parte del tablero utilicé este vinilo adhesivo. Por último, para proteger las patas y que no estén en contacto directo con el suelo, corté un trozo de goma eva y lo pegué por debajo en cada pata con silicona caliente. Y ahora viene la pregunta que más se repite: ¿cuánto peso aguanta? Pues mira, aquí le puse una garrafa de agua de 5 litros y luego otra de 8 litros. Y ya no seguí poniendo peso porque es una mesa y no creo que vayan a poner cosas tan pesadas. Y ya está terminada esta mesa, que la puedes usar como decoración, como mesa auxiliar o mesa de té. Espero que te haya gustado este tutorial, que me apoyes con tu comentario y compartiéndolo, ya que eso me anima a seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!